Hola chicas y chicos, en este vídeo aprenderemos a poner nombre a los óxidos. La nomenclatura en química es un conjunto de normas y reglas para nombrar de forma inequívoca las diferentes sustancias químicas. En definitiva, la nomenclatura nos indica cómo se deben de nombrar las diferentes sustancias. Por ejemplo, la fórmula H2O, que en la nomenclatura tradicional corresponde al agua. Otro ejemplo es el CO2, que en la nomenclatura de composición con prefijos numerales o multiplicadores llamamos dióxido de carbono. En la siguiente diapositiva veremos los diferentes tipos de nomenclatura. Existen tres nomenclaturas. La primera se denomina nomenclatura de composición con prefijos numerales o prefijos multiplicadores. Esta se caracteriza porque a la hora de nombrar un compuesto utiliza prefijos numerales, que indican la proporción de cada elemento. El dióxido de carbono de la diapositiva anterior es un ejemplo que nombra el compuesto en esta nomenclatura. Los prefijos numerales permitidos en compuestos binarios son mono, para indicar que solo hay un átomo de dicho elemento en cuestión, di cuando hay dos, tri cuando hay tres, etc. Como regla es importante indicar que el prefijo mono no se escribe nunca para el elemento que se nombra en segundo lugar, y tampoco para el primer elemento si no hay confusión posible, es decir, solo existe un compuesto posible con esos dos elementos. En la siguiente diapositiva veremos varios ejemplos. La segunda nomenclatura que veremos se denomina nomenclatura de composición con números de oxidación. En esta se utilizan números romanos para indicar el estado de oxidación y la valencia con la que actúa el elemento menos electronegativo. Como regla general, no indicamos el estado de oxidación cuando el elemento menos electronegativo solo tiene una valencia, ya que solo existe un compuesto posible para estos elementos. La tercera se denomina nomenclatura de sustitución, la cual utiliza nombres concretos para los compuestos que contienen hidrógeno y otro elemento de las familias 13, 14, 15, 16 y 17. Familias que también se suelen denominar térreos, carbonoides o carbonoideos, nitrogenoides o nitrogenoideos, anfígenos y halógenos respectivamente. Esta última nomenclatura la veremos cuando estudiemos los hidruros. En esta diapositiva veremos cómo se nombran los óxidos, en la nomenclatura de composición con prefijos numerales. Los óxidos son compuestos binarios donde el oxígeno se combina con otro elemento, excepto los elementos del grupo 17 o de los halógenos. Debemos tener en cuenta que para nombrar estos compuestos siempre se empieza por el prefijo numeral del oxígeno y la palabra óxido de, y se continúa con el prefijo numeral del otro elemento seguido de su nombre tal cual. Veamos varios ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un compuesto con dos átomos de oxígeno por cada átomo de carbono. Diremos dióxido de carbono. No decimos monocarbono, ya que al nombrar el carbono se sobreentiende que debe haber al menos un átomo de este elemento. En el segundo ejemplo tenemos un átomo de oxígeno por cada átomo de carbono. Diremos monóxido de carbono. En este caso utilizamos mono para comenzar con el óxido, ya que el carbono puede formar dos óxidos, el dióxido de carbono, visto anteriormente, y el monóxido de carbono. En el tercer ejemplo, podemos estar tentados a escribir monóxido de calcio. Sin embargo, como el calcio solo tiene una valencia, solo habrá un compuesto con calcio, por lo que no se escribe el mono. En esta diapositiva vamos a introducir la nomenclatura de composición con números de oxidación. Esta nomenclatura comienza nombrando el compuesto por la palabra óxido de, seguido del nombre del elemento tal cual, y entre paréntesis, sin dejar ningún espacio, escribimos en números romanos el estado de oxidación o la valencia con la que actúa dicho elemento. Por ejemplo, en el siguiente compuesto formado por cromo y oxígeno, primero, debemos escribir la valencia del cromo, que son 2, 3 y 6. Como la valencia del oxígeno es 2, vemos que la única posibilidad
es que el cromo está actuando con la valencia 3. Y ahora ya podemos nombrar el compuesto como óxido de cromo y entre paréntesis 3 en número romano. En el segundo ejemplo tenemos otro compuesto de cromo. Lo primero que vemos es que se ha simplificado, porque ya no aparece el 2 en el cromo, que correspondía al oxígeno. Por lo que la única posibilidad es que la valencia del cromo, en este caso, sea el doble del subíndice que acompaña al oxígeno. Es decir, la valencia con la que está actuando el cromo es la 6. Y nombraremos como óxido de cromo 6. Veamos el último ejemplo. Un compuesto formado por oxígeno y sodio, la valencia del sodio solo puede tener el valor 1. Por tanto, se nos podría ocurrir escribir óxido de sodio 1. Pero en este caso particular, como el sodio no tiene más valencia, esta no se debe indicar, puesto que no hay confusión posible. Hasta pronto, chicos, chicas.